Radio Pasión US presenta tu programa De Todo Un Poco con la locutora Norma García. Somos todos en el camino de la vida y la vida en el camino de todos. Solo aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Maravilloso y excelente día tengan cada uno de ustedes. Gracias por ser y por estar y por acompañarnos a este maravilloso programa que el día de hoy vamos a tener. Me presento, mi nombre es Norma Guadalupe García Ávila y bueno, vamos a tener un programa maravilloso. Si tú has sentido o te has percibido que estás repitiendo historias, que tú tienes una enfermedad en donde obviamente no sabes ni por qué la tienes, cuál es la función, o te has sentido que estás repitiendo patrones como mamá, como papá, como la abuela, o tal vez que no estás en tu lugar, te invito a que te quedes el día de hoy, porque hoy vamos a ver un maravilloso programa que habla de los órdenes del amor y las constelaciones familiares. Bienvenidos a cada uno, espero que lo puedan disfrutar, como yo lo disfruté desde que empecé a hacer la preparación de este tema, porque vamos a hablar de los órdenes del amor y las constelaciones familiares. Y bueno, para muchos es muy abrumador, ¿verdad? Pensar qué son las constelaciones familiares, el decir, bueno, Norma, ¿qué es eso? Como, casi que cómo se come, ¿verdad? Bueno, pues estas constelaciones familiares, ¿verdad? Que para mucha gente parece es muy abrumador para aquellos que inician sobre todo, ¿verdad? Porque es una guía en donde vamos a poder mirar de la mano, ¿verdad? ¿Qué son las constelaciones? ¿Para qué nos sirven? ¿Por qué tanto hablamos de aquellos órdenes? Bueno, pues les voy a hablar un poquito, ¿verdad? Yo les digo que es una herramienta terapéutica, ¿verdad? Que sobre todo viene proporcionándonos, ¿verdad? Información detallada, accesible para que nos podamos meter en esta filosofía que el maestro Bert Hellinger, su creador, es quien la hace y nos la comparte, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Bueno, las constelaciones familiares son muy poderosas, es una herramienta que te brinda, ¿verdad? Una imagen viviente, dinámica de tu familia, ¿verdad? Ya sea de la actual familia, o desde el origen, ¿verdad? Mostrando todas las relaciones, conexiones ocultas que se extienden a través de generaciones. Imagínate un árbol genealógico vivo, ¿verdad? Revelando verdades profundas y sobre todo las historias y tu legado. Aquí lo importante de estas constelaciones familiares, obviamente, es que nosotros podamos mirar, ¿verdad? Aquellas dinámicas, ¿verdad? Que hay, ¿verdad? Y que nos están produciendo sobre todo bloqueos en la vida. Como les decía, Bert Hellinger fue el que fundó esta terapia y durante años, ¿verdad? Hizo estudios. Bueno, él es psicólogo, pedagogo, sacerdote, investigó y recopiló muchísima información sobre la familia, ¿verdad? Y que ayudaba mediante este método, ¿verdad? Entonces, gracias a ello, descubrió que la mayoría de las personas reproducen de forma inconsciente las dinámicas o patrones de sus familias, ¿verdad? Y bueno, pues muchas veces nos vemos reflejados en esas historias, ¿verdad? Ay, pues igual que la tía lo estoy haciendo, híjoles, pues yo no sabía que tenía un pariente así, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, pues estas constelaciones familiares permiten descubrir de manera sencilla el destino y las consecuencias que conlleva, porque muchas veces estas repeticiones que hacemos son de algo arcaico reconociendo eso, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, en el día de hoy, ¿verdad? Que habrá gente que le gusta escribir a máquina, ¿verdad? Pero ahora ya podemos hasta dictarle al asistente y nos hace, ¿verdad? Y ahorita más con la inteligencia, esta inteligencia artificial que podemos decir, ¿sabes qué? Hazme un memorándum de tal cosa, y ya nos lo saca, ¿verdad? O que nos haga un resumen.
bueno, pues me voy actualizando, ¿verdad? Y evitar repetir como antes lo hacían, sin dejar de ser agradecidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que funcionó en su momento, en su historia, fue muy bueno, pero el día de hoy, pues tal vez lo podemos hacer un poquito diferente, ¿verdad? Ya no voy a sacar mi maquinita de escribir y voy a estar tecleando dedo por dedo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, una constelación familiar lo que va a hacer es brindarnos la oportunidad para descubrir y comprender patrones recurrentes, situaciones, problemas personales de la vida, ¿verdad? En este proceso de exploración y sobre todo de sanación, las constelaciones familiares nos van a dar una guía de cuál es el lugar que ocupo y cuál es mi verdadero lugar, ¿verdad? Pudiéndome poner y alcanzar un equilibrio en lo más profundo y armonioso, ¿ok? Y esta transformación obviamente va a brindar la oportunidad para resolver asuntos pendientes, haciendo una liberación de obstáculos que impedían avanzar en la vida, ¿ok? Entonces, estas constelaciones familiares, ¿verdad? Frecuentemente, como les decía, nos van a mostrar aquellas malas experiencias psicológicas, perdón, como la ira, la ansiedad, el aislamiento, ¿verdad? Que pueden desarrollarse en una repetición, ¿verdad? Pues ahí vemos cómo está una hija, ¿verdad? La mamá, la abuela, la bisabuela, la tatarabuela, y cómo van, ¿verdad? Cada una en orden, pero muchas veces la tentación viene o el desorden es cuando la pequeña voltea a ver cómo lo hicieron las grandes, pero en una forma de decir, igual, ¿verdad? Cómo lo hicieron y a veces yo tengo errores con la nueva tecnología, ¿verdad? Pues ahora, por ejemplo, que mandemos una carta ya es increíble que tenga ya errores ortográficos, ¿verdad? Sobre todo si se hace un memorándum en la computadora, que tú dices, bueno, le puedo dar autocorrección, ¿verdad? Entonces, mirar que tal vez la abuela, la bisabuela escribían con la máquina de escribir, ¿verdad? Y que a pesar de todo eso lo hicieron muy bien, ¿verdad? Que yo aprendí de ahí y que, por ejemplo, pues hoy yo lo puedo hacer diferente, ¿verdad? Con mejores herramientas. Esto es lo que tenemos que ver en las constelaciones familiares, que pueden ayudarnos a descubrir y reinterpretar esos patrones inconscientes para encontrar soluciones a nuestros conflictos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver primeramente qué es una constelación. Una constelación, ¿verdad? Según en la astronomía, es una agrupación de distintas estrellas. Una porción, ¿verdad? De estas distintas estrellas que están colocadas aleatoriamente, parecieran, ¿verdad? Aleatoriamente en la bóveda celeste, ¿verdad? Y que estas forman a la vez una silueta determinada, ¿verdad? A partir de cual, pues obviamente se les va poniendo su nombre. Se trata de asociaciones completamente arbitrarias que a menudo responden a figuras y símbolos provenientes, ya sea de una cultura y por lo tanto, bueno, pues varía de una sociedad a otra, ¿verdad? Esto es importante. ¿Por qué? Porque imagínense que cada constelación es un sistema familiar, ¿verdad? Este sistema familiar, ¿verdad? Que en conjunto hace un gran sistema de estrellas que hacen al universo, que hacen todo esto. Bueno, pues yo también vengo y hay varios sistemas, ¿verdad? En estos sistemas vienen varias informaciones en donde se permite o no se permiten hacer varias cosas, ¿verdad? Un sistema familiar como sistema siempre va a estar abierto, ¿verdad? A elementos humanos que forman esta unidad funcional, ¿ok? Una estructura, ¿verdad? Este conjunto de demandas funcionales que indican a los miembros de una familia cómo debe de actuar, quién debe de brillar más, quién no debe de brillar tanto, ¿verdad? Cómo deben de hacer, por ejemplo, y hay dos tipos de funciones, ¿verdad? Las genéricas y las idiosincrásicas, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, la mujer tiene que hacer esto, el hombre tiene que hacer esto, ¿verdad? Y, por ejemplo, en las bodas, en un sistema, ¿verdad? Familiar,
Bueno, puede ser diferente en las bodas y todo el protocolo que se hace que en otro sistema. Recordemos que venimos en un sistema y este sistema viene en subsistemas, ¿verdad? Es decir, que hay un sistema mayor, ¿verdad? Que nos contiene a todos y nos sostiene a todos, ¿verdad? Por ejemplo, todos estamos en el mundo, en el terráqueo, ¿verdad? En donde cada país, ¿verdad? Tiene un sistema. Cada comunidad tiene un sistema, cada familia tiene un sistema familiar, ¿ok? Y lo que es bueno hacer, es más tan sencilla las palabras, ¿verdad? Hay palabras que son buenas para una familia y otras que no son tan buenas, ¿verdad? Entonces, dependiendo, ¿verdad? De dónde está, bueno, esto puede ser bueno o mal. Todo lo que es bueno para la familia se le llama buena conciencia, ¿ok? Entonces, ¿qué hace que este sistema familiar? La idea es que a veces hacemos las repeticiones para evitar, obviamente, que seamos excluidos, ¿ok? ¿Por qué pasa? Bueno, ¿verdad? Cuando hay un enredo en lo sistémico, bueno, pues alguien se pone en otro lugar, ¿verdad? Como el sistema de las constelaciones, así, ¿verdad? En donde alguien se mueve de lugar, bueno, pues entonces yo me quiero mover a otro, ¿sí? El sistema familiar, recuerden que viene con sus sistemas, como ya lo habíamos dicho. Los objetivos, sobre todo del sistema familiar, acuérdense que es dar a todos y a cada uno de sus miembros su seguridad, ¿verdad? ¿Sí? Y la pertenencia, ¿ok? Dar a todos y cada uno de sus miembros la seguridad económica, enseñar respuestas adoptivas, ¿verdad? A los miembros para la interacción social con cada. Bueno, pues estos sistemas, imagínense que este es un sistema familiar en donde, por ejemplo, ¿verdad? En una constelación normal, en una constelación de estrella, hay estrellas pequeñas y hay estrellas más grandes, ¿verdad? Bueno, pues imagínense que la pequeñita quiere hacer el brillo de la grandota, ¿ok? Entonces, todos tienen, los órdenes del amor hablan de que la primera es de la pertenencia, es decir, todo mundo tiene derecho a pertenecer, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si la estrellita chiquita dice, bueno, pues yo voy a cambiarme, ¿verdad? Y voy a poner en el de la estrella más grande, porque ese es el lugar vacío, pues voy a ponerme para brillar. El segundo es la jerarquía, es decir, quien llega antes tiene mayor jerarquía, ¿verdad? Por eso hay estrellas que se extinguen, ¿por qué? Porque ya llegaron antes, ¿verdad? Y hay otro orden que es el equilibrio entre el tomar y dar, ¿ok? Bueno, pues estos grandiosos órdenes del amor, de los cuales estamos hablando, ¿verdad? Pues hablan mucho de cómo vamos a interactuar, ¿ok? Yo les digo, ¿cómo es posible, verdad? Que tengamos, que podamos nosotros estar en una parte en donde solamente se nos permiten algunas cosas, ¿sí? Y estos órdenes del amor, ¿verdad? Estos órdenes del amor que sobre todo nos hablan, yo les digo como si fuera como una casa, ¿verdad? Cuando está una casa ordenada nos gusta, la disfrutamos, nos sentimos a gusto, es más, nos sentimos seguros, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si una casa está desordenada, está sucia? Puede que es más, el humor nos cambia, ¿verdad? Yo apenas fui a Oaxaca, regreso y bueno, la casa está limpia, ordenada, regreso bien, ¿verdad? Pero ¿qué hubiese pasado? Yo llego cansada y todavía llego en la casa está desordenada. Bueno, pues hay un caos, ¿verdad? Todo el sistema se puede estar ahí en decadencia, ¿verdad? Toda la familia, así que empiezan los gritos, la mamá se enoja, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues vamos a adentrarnos poco a poquito en qué significa cada orden, ¿verdad? Porque Per Hellinger, el maestro, dice, ¿verdad? Que hay que estar en orden, porque en ese orden es donde estamos disponibles a la vida, disponibles a lo que nos toca.
disponibles a lo que realmente nos toca vivir, a lo que realmente tenemos que estar, cada uno, ¿ok? Es decir, ¿verdad? Cada quien tiene su brillo y cada quien tiene su función. Si yo me muevo del lugar, me va a tocar hacer algo que no estoy hecho para eso y sobre todo alguien va a tener que hacer mi función, ¿verdad? Entonces, el primer orden, hablamos de que todos los miembros de una familia tienen derecho a pertenecer y a ser parte de este sistema familiar. ¿Qué pasa si alguien lo excluye, verdad? O ese alguien se excluye, ¿ok? No importa si sea buena, lo que juzgamos como buena, mala persona, este lugar ya ha sido asignado por alguien más grande, ¿ok? Y tiene el derecho a pertenecer a un lugar digno en el sistema, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense, es cuando entramos en la escuela y bueno, yo primero estaba en el primero A, ¿verdad? Y no porque en la segunda etapa yo ya vaya en el segundo B o el segundo C, imagínense, ya no me quedé en el segundo A, sino cambié de grupo, ¿verdad? No significa que yo no pertenezca al primero A. Siempre voy a pertenecer, ¿ok? Si alguien de este sistema es excluido, va a venir alguien, ¿verdad?, del sistema familiar que va a ocupar su lugar de una manera inconsciente, repitiendo su destino, ¿verdad? Es decir, ¿se acuerdan de la estrellita, verdad, que les decía? ¿Qué puede ser? Bueno, pues esta persona lo que voy a hacer es de que esta estrellita se quiere poner en la estrella grande y bueno, voy a dar todo mi brillo, aunque me cueste mi propio brillo y aunque me cueste tal vez que me extinga. ¿Eh? Bueno, ¿ok? Cada persona que ha pertenecido a un sistema, indiferentemente de lo que haya hecho o dejó de hacer, tiene el derecho de pertenecer. Cuando se le excluye, como se le decía, alguien más va a venir aquí a mostrármelo, ¿verdad? Y bueno, lo pongo así, ¿verdad? Como una constelación en donde si la estrella pequeñita dice, bueno, pues yo me voy a poner en este lugar. ¿Para qué? Para que obviamente esté, porque aquí falta alguien, ¿sí? Y todos tienen derecho. Los que juzgamos como, ¿verdad? Como el bueno, el malo y el feo, ¿verdad? Tienen derecho a pertenecer, ¿sí? Si yo lo excluyo, como les decía, va a venir alguien a mostrar, ¿no? Esto es bien importante. ¿Cómo se pudo haber excluido, Norma, a alguien? Bueno, alguien pudo haber sido excluido, obviamente, tal vez, ¿verdad? Por su conducta, por ideas diferentes, porque no se hablaba de él o de ella en la familia, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Que muchas veces, por ejemplo, no sé, imagínense, en las bodas, ¿verdad? Vamos a hablar, algo que es muy común, ¿verdad? O cuando alguien fallece, ¿verdad? Bueno, pues cuando alguien fallece, aquí en México se hace el velorio, ¿verdad? De 9 días, el noveno se levanta la cruz, ¿verdad? ¿Y qué tal si yo digo, pues ahora yo no voy a hacer velorios, voy a hacer misas, que ya se utiliza mucho, ¿verdad? Entonces la familia lo puede ver mal y entonces me pueden excluir, ¿verdad? O me siento yo excluido y entonces ¿qué va a pasar? Que eso malo que yo hago, esa conducta diferente que yo hago, ¿verdad? La gente obviamente va a decir, pues ya no le hablamos. Bueno, ¿verdad? Porque no está haciendo las cosas como se hizo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues a veces eso malo que se hizo viene a ampliar la mirada del sistema, ¿ok? Es decir, viene a crear lo nuevo. Es decir, cuando ya se hace y yo sé que aunque yo lo haga, no voy a dejar de ser de mi familia. Esa es una ilusión, ¿ok? Se puede perder la relación, pero nunca el vínculo, ¿ok? Entonces, muchas veces a estas personas se les excluye porque tuvieron destinos difíciles, o es muy doloroso su recuerdo, o tuvieron muertes trágicas, ¿verdad?
o tal vez fallecieron en guerras, en violencia, o tal vez desaparecieron. Y no porque hayan desaparecido, dicen, ¿verdad?, que ya no pertenecen, ¿ok? Dejan su lugar para alguien más, ¿ok? Tal vez también hay algunos que, por ejemplo, que son hermanos no nacidos, ¿verdad? O parejas anteriores, también tienen derecho a pertenecer, ¿ok? Los niños muertos a edad temprana, los abortos, también tienen derecho a pertenecer. Esto es bien importante, ¿ok? Bueno, pues vamos a hablar del segundo orden, ¿ok? Acuérdense, el segundo orden de lo que vamos a hablar es de el segundo orden, perdón, se me fue, estoy grabando acá y puse esto. Ok, el segundo orden, ¿verdad? Va a ser obviamente el de la jerarquía. Quien llega antes tiene mayor jerarquía que el que llega después, ¿verdad? Y aquí vemos, ¿verdad?, que los más grandes, ¿verdad? Tienen mayor jerarquía que los que llegan después, ¿ok? Es decir, los bisabuelos, ¿verdad?, los tatarabuelos, pues tienen mayor jerarquía que los que llegan después, ¿verdad? El que llegó primero tiene mayor prioridad. Y esto debe de pasar igualmente en las parejas anteriores, como les decía. Quien llegó antes tiene mayor prioridad y tiene mayor jerarquía. Esto es bien importante, tiene la mayor jerarquía, pero la vida nueva cobra la prioridad. Las parejas anteriores tienen una fuerza especial y deben ser vistas y reconocidas por los miembros posteriores. La relación de los padres tiene prioridad sobre los hijos, ya que gracias a esa unión fue posible la llegada de los hijos. Y muchas veces pasa al revés, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que bueno, que cuando llega un hijo, y la mujer se volca sobre el amor de su hijo, olvidándose del hombre, y el hombre pasa a ser a segundo plano. Y después decimos, es que me engañó, es que se fue. Bueno, porque empezamos con una exclusión, ¿verdad? No respetamos esa jerarquía, ¿sí? Y entonces obviamente empieza el desorden, ¿ok? Los pequeños se sostienen en los grandes, ¿ok? Esto es bien importante, ¿ok? Entonces, cada uno va teniendo su importancia. Y ante los padres y los hijos siempre serán los pequeños los hijos. Esto no significa que hay que hacer todo lo que nos dicen los padres, ¿verdad? Más bien hablamos de que se debe de honrar y respetar a los padres tal y como son. Y en las parejas igualmente, ¿verdad? Pues quien llegó antes que yo fue la mamá de mi pareja y su papá, ¿verdad? Entonces, tienen mayor jerarquía que yo. Aunque en el nuevo sistema ya cobre prioridad sobre el anterior sistema, pero la jerarquía mayor la tienen sus papás. Sí, bueno, pues ojalá que se pudieran meter en la preparación que vamos a tener prontamente de constelaciones familiares, para que se vayan adentrando un poquito más. Y esto pues es simplemente una pincelada de lo que vamos a ver. ¿Ok? Bueno, pues vamos con el tercer orden, este maravilloso orden que me encanta, porque es el equilibrio entre el tomar y dar, ¿verdad? En toda relación entre iguales debe de existir un equilibrio entre el tomar y recibir. Y fíjense que es bien importante, entre el tomar y recibir. Es bien importante esta palabra porque recibir es solamente extender las manos, ¿verdad? Pero cuando yo lo tomo, lo hago mío, ¿ok? Debe de ser en el orden entre el tomar y dar. Muchas veces este equilibrio que se pone así, ¿verdad? Como el equilibrio entre dar y recibir,
Es bien diferente entre el tomar y dar. ¿Por qué? Primero debo de tomar y después dar. Yo no puedo dar lo que no he tomado, ¿verdad? Es decir, si yo no tomo, ¿verdad? Lo de que me toca mi quincena, bueno, cuando llegue a la casa y mi esposa me pida, ¿verdad? Difícilmente yo voy a dar, porque no he tomado lo que me toca. Yo no puedo dar algo que no he tomado, ¿ok? Dicho equilibrio no se cumple con los padres, ¿verdad? Debido a que estos nos regalan lo más grande que se tiene, ¿verdad? La vida, ¿ok? Es decir, yo para dar vida debo de tomar la vida. Y esto puede ser devuelto, sino que se tiene que dar, ¿verdad? Que tomar con nuestro corazón. No puedo devolver la vida. ¿Cómo me decir, ay, no, pues mamá, te debo tanto? No, no se puede, ¿verdad? Lo que sí puedo hacer es tomar esta vida con todo el corazón y pasarlo hacia adelante, ¿verdad? Hacia los hijos, hacia los proyectos, hacia otras cosas, ¿verdad? Que estas me van a hacer, obviamente, que yo pueda ir, obviamente, dando a los demás, ¿verdad? Entonces, esta relación de pareja, hermanos, colegas, amigos, como les podría decir, en orden horizontal, ¿verdad? Grupos sociales, bueno, pues existe la misma jerarquía y hay que dar en el mismo orden, ¿verdad? Te doy y me das, te doy y me das, ¿verdad? O me da y tomo, ¿verdad? Y tomo, ¿verdad? Y se debe de tomar tal y cual es, sin juicios, ¿ok? Para mantener una relación que funcione. Entre más amplio y en equilibrio es el intercambio, más fuerte se vuelve el vínculo, ¿ok? Cuando algún miembro del sistema da en exceso o no quiere recibir del otro, ¿verdad? Pues el otro que toma lo que o no toma lo que le corresponde, pues obviamente va a generar un desequilibrio, ¿verdad? Y bueno, pues me encanta este tema porque podemos ver, bueno, para los que están en la radio no lo podemos ver, pero para los que están en YouTube sí lo pueden ver, ¿verdad? Esa imagen en donde yo doy, ¿verdad? Lo mismo, doy algo y bueno, este es un equilibrio. Pero ¿qué pasa si yo mantengo una balanza? Doy un poquito de más y el otro me da un poquito de más. Esto se mantiene en un equilibrio, ¿verdad? En un juego, en una danza, en donde esta relación se va a mantener. Si yo doy y doy y doy, ¿verdad? A veces no se da de la misma manera y yo quiero que el otro me dé de la misma manera. Es decir, no voy a dar en exceso porque la deuda se va a generar muy alta, ¿verdad? Es decir, yo no puedo regalar, bueno, me regalaron unas flores y digo, bueno, pues yo voy a regalar un auto, ¿verdad? Entonces yo regalo un auto y bueno, pues lo que me dan, ¿verdad? Son unas flores. Bueno, lo tomo, pero yo di en exceso y entonces creo una deuda con la otra persona. Entonces la otra persona pues me tiene que dar mucho para compensar lo que yo di, ¿verdad? Y a veces ese cuando da mucho, pues también obviamente porque va a pensar que da mucho, ¿verdad? Y yo digo, no, pues no me has dado lo que yo te he dado. Y entonces cuando hay cuando no hay un equilibrio, pues obviamente lo más seguro es de que alguien se vaya. ¿Qué pasa muy seguro en las parejas, en las amistades, en las relaciones, ¿verdad? Sí, pasa muy seguido. Y sobre todo, fíjense, cuando nos dan, ¿verdad? Nosotros debemos de tomar. Lo más preciado que se nos dio fue la vida. Tomamos la vida al precio que ya pagaron los demás. Se toma con humildad, te inclinas ante la vida, ¿verdad? Respetando, aceptando y agradeciendo todo tal y como fue, ¿verdad? Cuando hacemos esta situación, pues obviamente vamos a la vida muy bien, vamos en armonía, ¿ok? Pues entonces, como vamos continuando, las constelaciones nos van a servir para mirar este desorden. ¿En qué desorden me encuentro? ¿Ok? ¿En qué desorden, verdad?
porque todas las dinámicas caen en este desorden. ¿En qué desorden me encuentro yo? Que obviamente no puedo estar, ¿verdad? En mi lugar, en donde a mí me toca estar. Les decía, lo primero es tomar para poder dar, ¿verdad? Aceptar a los padres tal y como son, estar en paz con los padres, nos pone a disposición de la vida. Honrar lo que pudieron y dieron, ¿verdad? Y quisieron lo mejor con sus herramientas. Es como decirles, no es que yo quería, ¿verdad? Que mis papás pues me dieran, pues una computadora, ¿verdad? Una computadora como la de hoy, que mi hijo ya la tiene. Bueno, pues en su momento no existían esas computadoras, ¿verdad? Y entonces lo que nos dieron fue una máquina de escribir y agradecemos esa máquina de escribir, ¿ok? ¿Sí? Si no, obviamente yo me pongo en una memoria infantil, diciendo es que yo, ¿verdad? Quería algo más. Bueno, pues primero tomo lo que hicieron mis padres para yo poder empezar a dar, ¿sí? Hacer algo bueno con lo que recibí, ¿ok? Siguiendo estas leyes, obviamente, ¿verdad? Pues obviamente con los grupos, con los sistemas familiares, se pueden crear y mantener un orden. Estos órdenes del amor, ¿ok? Entonces, obviamente, ¿qué va a hacer estas constelaciones familiares? ¿Verdad? Las constelaciones familiares, como les decía, pues van a funcionar de una forma en que se toman las cosas, ¿verdad? Se pueden observar los conflictos, las relaciones enfermizas que hay en el seno familiar, ¿verdad? Estas constelaciones van a mostrarnos si alguien se siente unido en forma internamente, ¿verdad? O en forma intensa, ¿verdad? Hacia el otro, haciendo una lealtad por amor, una lealtad ciega. No sirve de nada que el día de hoy, ¿verdad? Teniendo las herramientas que tenga, yo lo quiera hacer otra vez con una máquina de escribir, ¿verdad? ¿Sí? Pues hoy agradezco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque voy a repetir los mismos errores, ¿verdad? Y lo más seguro es que corra con el mismo destino, ¿ok? Entonces, en estas constelaciones familiares, bueno, pues hay familias, ¿verdad? Que parecen que arrastran la mala suerte, las desgracias o enfermedades, y ninguno de los miembros de las familias parece comprender lo que sucede. Así que aguantan la situación como si fuera una maldición, como que indicar algo que no está resuelto, ¿verdad? Y entonces viene un pequeño a decir, yo lo voy a solucionar, ¿ok? Las memorias no resueltas del pasado afectan la vida y la de tu familia, ¿sí? Las podemos ir repitiendo estas historias. Para romper esta cadena transgeneracional, se acude a una dinámica, ¿verdad? Donde se crea, obviamente, un orden sistémico, ¿verdad? Donde, obviamente, estas constelaciones familiares nos van a permitir observar en dónde está mi desorden, ¿ok? Y cambiar esta parte para que todos los miembros de la familia, del sistema, ¿verdad? Eviten las repeticiones. Se acepte con amor, con humildad, ¿verdad? Y se pueda obtener una liberación, ¿ok? Fluyendo todos, ¿verdad? Haciendo una reconciliación, una sanación que integre, ¿ok? Las constelaciones familiares hablan de una sanación cuántica. ¿Por qué? Porque yo no voy a querer, ¿verdad?, que se agarren a manitas y todo mundo feliz y contento, porque eso no sería una constelación. Hay situaciones difíciles que nos cuesta trabajo el aceptar. No es el aceptar, porque el aceptar es como si yo me pusiera más grande. Más bien el asentir a ese destino. El asentir cómo cuesta trabajo. Uno dice, bueno, pues sí, está bien, ¿verdad? Como cuando
alguien viene bueno, pues sí, está bien, lo tengo que hacer, pero pues ya, yo no veo ni por qué, bueno, pues es como si no lo aceptara, ¿no? Entonces, no hablamos del aceptar, hablamos del asentir, que es algo más grande, es decir, sí a lo que fue, sí tal como fue, así tenía que ser. Aunque a mí me encantaría cambiarlo, pero pues no puedo, ¿verdad? Entonces, reconocer esa parte de sí a cómo fue. La liberación comienza con tu decisión de ser él o la primera en sanar, ¿ok? Porque es el regalo más grande que puedes hacer a tus hijos. Porque por cuando tú lo puedes mirar, a sentir, imagínate si tú dices, no, pues yo como estoy, o sea, yo quiero seguir escribiendo máquina, lo más seguro es que mi hijo diga, yo también lo quiero hacer igual que mi mamá, porque ella si con el tiempo, con todo lo que está, ella lo sigue haciendo igual, pues yo también lo voy a hacer igual, ¿verdad? Y entonces nos perdemos de lo nuevo, de lo actual, ¿verdad? Pero sin mirar lo que sí existió, ¿ok? Entonces esto es bien importante. El objetivo de la constelación familiar es descubrir el problema principal que va a bloquear esa energía, que va a bloquear a la persona. Este problema puede observarse fácilmente en una constelación, ya sea individual o grupal, ¿verdad? En donde se reconoce y se soluciona el problema. ¿Okay? ¿Por qué? Porque posiblemente hay una enfermedad que me está mostrando algo, ¿verdad? Y entonces una vez que yo ya integre lo que no se ha visto, reúna lo que estaba separado, puedo yo estar disponible. ¿Ok? Bueno, podemos ver que hay situaciones, ¿verdad? Alguien me puede preguntar, Norma, ¿y qué situaciones realmente ameritan una constelación? Fíjense algo que decía Bert Hellinger, decía, nadie debería de constelarse. ¿Por qué nadie debería de constelar? Porque todos deberíamos de estar en orden, ¿sí? Pero hay situaciones muy complicadas, ¿verdad? En donde hay situaciones como el abuso sexual, la violencia intrafamiliar, el tipo de elección de pareja, ¿verdad? Que estamos teniendo, que lo vamos repitiendo y decimos, bueno, pues es el mismo personaje, nada más que cambia de ropa, de moda, de edad, ¿ok? Pero es el mismo personaje. Es como si fuera una obra de teatro, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, la famosa obra de Julieta y Romeo, ¿verdad? Es el mismo diálogo, lo mismo, nada más que van cambiando los personajes en diferente época. Bueno, pues muchas veces estas cosas se hacen de generación en generación, ¿ok? Situaciones que tienen que ver con este abuso, con esta violencia, con estos secretos familiares, ¿ok? Obviamente que a veces pensamos que es una maldición, aquello que no se ha nombrado va a tender a repetirse, ¿ok? Y entonces es importante, cuando los psicólogos, ¿verdad?, que trabajan obviamente, profundamente con el inconsciente, están hablando solamente de la conciencia, ¿verdad? Pero hay algo más grande. Hasta el alma nos vamos en las constelaciones familiares, ¿verdad? ¿Qué se puede constelar? Bueno, ¿verdad? Perdón, estaba poniendo. Ok. Bueno, pues vamos a continuar, ¿sí? Como ya les decía, el objetivo en las constelaciones, ¿verdad? Es mirar en qué dinámica estamos ocultos. Y la función es dar un impulso a la vida. Las constelaciones familiares hablan sobre todo de la vida. Cuanto más pequeña sea el empujón ¿verdad? Más involucrado estará el cliente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque un constelador lo que va a hacer es apoyar únicamente a que puedan mirarlo, ¿verdad? Hagan de cuenta que va a ser el traductor de lo que se ve en la constelación familiar. Pero el 100% va a depender, ¿verdad? Del cliente, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a ser la acción, ¿ok?
¿Cómo se relacionan, Norma, los órdenes del amor con las constelaciones familiares? Bueno, los órdenes del amor, ¿verdad? Como ya les decía, son leyes, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando en esta parte, obviamente, estas leyes no se siguen, ¿verdad? O queremos seguir, como les decía, lo que ya fue, ya no es necesario, ya no sirve de nada, ¿verdad? Entonces, imagínense que estas en las constelaciones familiares, ¿verdad? Van moderándose para que nosotros vayamos mirando, ¿verdad? De una forma diferente, actuar de manera diferente, agradeciendo lo que ya existió, ¿verdad? Los órdenes del amor van a guiar nuestro camino hacia la armonía, hacia la plenitud de nuestras relaciones, ¿ok? Estas leyes, ¿verdad? Nos enseñan a encontrar nuestro lugar correcto dentro de la familia. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un hijo no fue reconocido, ¿verdad? Un bebé que fue abortado no fue reconocido y bueno, pues el segundo hijo viene, ¿verdad? Y entonces se guardó ese secreto, nadie se lo dijo. Pero el hijo, ¿verdad? Que sí está vivo, dice, yo siento que me hace falta algo, ¿verdad? Yo siempre me duermo con un muñequito, siempre estoy ahí, o lo hago por mí, por mi hermanito, ¿verdad? Y los pequeños, acuérdense, siguen a los grandes. ¿Cuál va a ser la gran tentación de este pequeño? Traer a su hermano muerto. ¿Okay? Entonces lo va a hacer todo con mayor trabajo y sobre todo, ¿saben qué? Que va a correr con el mismo destino. Como él lo va a seguir, ¿verdad? Si no se le habla de ese pequeño, si no se integra, sabes que tú no eres el primer hijo, eres el segundo hijo. Bueno, el hijo vivo va a seguir al hermano mayor y el hermano mayor no está en esta dimensión de los vivos, ¿verdad? Entonces estos órdenes del amor, ¿verdad? Que son fundamentales, pues van a integrar, ordenar y equilibrar, ¿verdad? Recuerden que es verdad, así como dice integrar, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene derecho a pertenecer, a ordenar porque hay una jerarquía, ¿verdad? Y a equilibrar, ¿ok? Entonces hagan de cuenta que va a ser como un mapa de sanación, ¿verdad? Un crecimiento personal que va a abrazar esta sabiduría y va a experimentar las relaciones que se van transformando, prosperando, ¿verdad? Y alcanzando un equilibrio realmente en armonía, ¿ok? La diferencia, fíjense, entre las constelaciones familiares y alguna otra, por ejemplo, con lo transgeneracional solamente, es de que las constelaciones familiares se basan en la observación y en la fenomenología, ¿verdad? Esta técnica va a permitir descubrir situaciones ocultas que se van repitiendo. No solamente que yo voy repitiendo con mamá, sino la historia desde el origen, ¿verdad? Ayudando a identificar estos elementos realmente significativos para el crecimiento de las personas, ¿ok? Sin importar la edad que se tenga, ¿ok? Estas constelaciones familiares no crean que es solamente así como que, pues sí, sí, Norma, sí, ajá, como las hicieron, ¿verdad? O sea, acuérdense que el maestro Bert Hellinger, pues, se deriva, ¿verdad?, de la investigación científica, ¿sí? A través de algunas ciencias, como es la física cuántica, ¿verdad? A través de las células espejo, ¿ok? Pero se basa sobre todo en la observación, ¿ok? Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta, ¿verdad? Estas sesiones, obviamente, van a tenerlas y puedes tú mirar. Uno a veces no sé, por ejemplo, ¿no? Muchas veces me ha tocado constelar lo que es el dinero o la pareja, ¿verdad? Que son algo muy común, que dicen, yo no tengo pareja, ¿no? Bueno,
Y lo más seguro es que la mujer no vea al hombre, ¿verdad? Entonces, y decimos, sí, queremos tener pareja, pero pues ni las vemos, ¿ok? Entonces, en estas constelaciones familiares lo que se hace, ¿verdad? Es primero se dice el tema, ¿verdad? Se configura, se observa y finalmente se dan algunas frases de sanación o palabras. Estas palabras o frases pues pueden, obviamente, hacer que surja un movimiento sanador, ¿ok? No siempre, ¿ok? No siempre se da esta parte. ¿Por qué? Porque obviamente muchas veces pues nos cuesta trabajo mantener, ¿verdad? Mantener realmente este orden y aceptar, ¿verdad? Como les decía, más que nada, sentir a lo que es. Me han tocado casos difíciles en donde, por ejemplo, a veces está, ¿verdad? Me acuerdo de una constelación en donde se ve que este cliente, ¿verdad? Pues dice que es una clienta y dice que está muy enojada con su expareja, ¿verdad? La hija, obviamente, no tiene la fuerza hacia la vida porque no está el padre. Entonces, se le dice a esta cliente que le diga a la hija que le da su permiso para tomar a su padre. Pero la señora empieza a llorar, esta cliente empieza a llorar y dice, no puedo decirlo porque tengo tanto enojo y para nosotros ese hombre está muerto. Al decir que ese hombre está muerto, invalida la mitad de su hija, ¿verdad? Invalida a todos sus hombres. Invalida la fuerza de su hija para ir a la vida. Y dice, no puedo. Bueno, pues entonces, ¿verdad? Se le dice, pues dile a tu hija, prefiero verte muerta antes de que vaya a tomar a tu padre. Y esa frase sí la pudo decir. Entonces, vean qué difícil, ¿verdad? Por eso les digo, las constelaciones familiares no son mágicas. Depende mucho de lo que nosotros vamos a asumir como responsabilidad para hacerlo diferente. ¿Qué se puede constelar? Bueno, se puede constelar la familia, ¿verdad? ¿Para qué? Para resolver problemas pendientes, ¿verdad? Para sentir a lo que es. A mí el término de perdonar no me gusta, pero lo escribo para que ustedes pues lo identifiquen, ¿verdad? A veces decimos, es que yo no he podido perdonar a mi padre. En una sala, el que tiene mayor, ¿verdad? En una sala donde hay un juicio, donde hay abogados, quien tiene mayor autoridad es el juez. Y el juez dice si perdona, si no perdona, ¿verdad? Da la última palabra. Cuando nosotros nos ponemos en el juicio como jueces, nos cambiamos de orden, ¿verdad? Nos cambiamos de jerarquía. Y esto obviamente no nos va a permitir estar en nuestro lugar, ¿verdad? ¿Qué podemos constelar? Bueno, mejorar las relaciones. Me ha tocado muchas veces cuando las mamás dicen, no tengo una buena relación con mi hija, no tengo una buena relación con mi hijo, o mi hijo no quiere hacer esto, etcétera, ¿verdad? Tener un contacto más más bien una relación mejor, ¿verdad? Una relación amorosa con cada miembro de la familia, ¿ok? Los traumas también se pueden constelar, ¿verdad? Como el reelaborar hechos traumáticos, ¿verdad? Aliviar dolores físicos y emocionales. Y tal vez cuando se sane ese trauma pueda venir la salud, ¿ok? En la pareja también, ¿verdad? Y muchas veces que decimos, es que, ok, ¿qué es de la pareja? Por eso es bien importante en una constelación. Una constelación nunca se adentra tan rápido. Siempre es despacio. ¿Por qué? Porque los movimientos del alma van despacio. De hecho, a mí siempre que entro en una constelación es primero centrar, ¿verdad? Porque a veces, tal vez me quiero separar, o quiero estar junto, o quiero saber por qué
A veces me han llegado personas así, quiero saber si mi pareja me engaña. No, pues no es una carta adivinatoria, no tengo una bolita de cristal. Lo que sí podemos ver es si tú estás disponible para tu pareja, ¿verdad? ¿Qué nos puede ayudar, verdad? Cuando ya no está, ¿qué nos puede ayudar a despedir esa pareja, verdad? Porque hay veces que son separaciones inevitables, que nos ayuda a mirar o que nos ayuda a unirnos nuevamente, ¿verdad? Como podíamos ver, ¿verdad? Cómo despedir a parejas anteriores. ¿Por qué? Porque acuérdense que estas también pertenecen. Si yo las excluyo, pues lo más seguro es de que alguien de mi sistema lo venga a mostrar a ese excluido, a acompañar en procesos de duelo, ¿verdad? Cuando se ha perdido esa pareja, a comunicarse mejor en los casos de divorcio, a mejorar la relación con el sexo opuesto, a encontrar la pareja estable, es más, hasta la sexualidad, ¿verdad? ¿Sí? Esto es bien importante. También podemos tener del trabajo, ¿verdad? Porque miren, muchas veces, bueno, también hago constelaciones empresariales, estas constelaciones que son de trabajo, ¿verdad? Para aclarar dudas, tomar decisiones, alcanzar los objetivos, ya sean de la empresa o en el equipo, ¿verdad? Que se vea una mejor armonía. Y las constelaciones empresariales me encantan, porque de hecho yo antes de dedicarme totalmente a las constelaciones, trabajaba en un banco y cuando yo veía que yo ya hacía esto, y no había solución, no la encontraba, me gustaba hacer un movimiento. Y hacíamos el movimiento para realmente obtener la imagen que se estaba, ¿verdad? En donde también en la empresa estábamos atorados, ¿verdad? ¿En qué desorden estábamos? ¿Por qué? Porque recuerden que como es adentro, es afuera. Entonces, muchas veces, ay, muchas veces, perdón, quise parar, me estaba yo ahogando, perdón. Muchas veces en esta parte, ¿verdad? En donde estamos, en las constelaciones, no se mira, ¿verdad? A veces no se mira ni al cliente, ¿verdad? Hay un desorden, siempre, ¿verdad? Como es adentro, es afuera. Entonces, mis problemas familiares, ¿verdad? Lo más seguro es que si yo no los solucioné, en la empresa los voy a llevar y tampoco se han solucionado. Entonces, también se puede constelar las empresas, ¿verdad? Y el trabajo, que es muy diferente, ¿verdad? Se constelan las enfermedades. ¿Para qué? Para obtener la salud, ¿verdad? Y también, qué es lo que me muestra? ¿Qué es lo que debo de afrontar, verdad? Es más, hasta en las operaciones, porque podemos mirar, ¿verdad? ¿Dónde está, verdad? El médico, qué es lo que hace falta, porque a veces también entramos a una operación por miedo. Y acuérdense, muchas veces uno no se muere, ¿verdad? Por la enfermedad. Muchas veces se muere uno por seguir a la otra persona, ¿okay? Por elegir caminos, obviamente, iguales a los que yo ya estaba viviendo. Me pierdo realmente de estar en una sanación, ¿okay? Se buscan, obviamente, qué es lo que ayuda a sanar, ¿verdad? O también asumir la cercanía, ¿verdad? Sí me ha tocado constelar a gente que ha estado muy mal, ya casi desahuciada, y que se ha podido sanar, ¿verdad? O que han podido salir, continuar con su enfermedad, cuidándose, pero también me ha tocado mirar a personas, ¿verdad? Constelándolas, que se han sanado de algún cáncer, ¿ok? Pero esto es mucha responsabilidad de cada uno, ¿ok? ¿Sí? Y también a veces es cuando el familiar, por ejemplo, está en el hospital, ¿verdad? Y que dice, pues sí, tomen mi autorización, se hacen las constelaciones, se constela
y a sentir y a despedirse en ese momento, porque sí me ha tocado mirar cómo la persona ya se quiere ir y los hijos no aceptan que se vaya, ¿verdad? Entonces, afrontar este desenlace con tranquilidad, con amor, ¿verdad? En una, en una sentir, ¿ok? Igualmente hablamos de las operaciones mobiliarias, ¿verdad? De tomar decisiones acertadas, de realizar operaciones, ¿verdad? Con éxito, o también, por ejemplo, de herencias, ¿verdad? Sí. Muchas constelaciones se pueden hacer haciendo esto. Y bueno, me encanta porque saben que, fíjense, nosotros el próximo 18 vamos a empezar, damos una pequeña plática porque vamos a empezar la formación nuevamente de constelaciones familiares. Ojalá que se puedan inscribir, que puedan tomarla porque es maravillosa esta terapia en donde pueden ir al más, ¿verdad? Donde podemos mirarlo y hacerlo un poquito diferente. Como les decía, cada sistema viene, ¿verdad? Ya con sus reglas. Pero ¿qué pasa si yo digo, pues ahora lo voy a ampliar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en México mucha gente sale, ¿verdad? Pero ¿qué tal si el primero que se salió, falleció, ¿verdad? Y entonces nosotros nunca nos enteramos, es más, ya no se volvió a hablar de él y decimos, no, es que si se van a Estados Unidos, se van a ir y se van a olvidar de la familia, ¿verdad? Y el hijo nace con ese enojo, esa frustración, porque muchas veces pasa eso. Y bueno, resulta ser que su hijo de ese hijo, ¿verdad? Es decir, el nieto, pues dice, yo sí me voy a adentrar a este mundo de irme al extranjero. Bueno, él viene con la mala conciencia, ¿verdad? Viene buscando al excluido, ¿verdad? Y si ya la hizo, ya la brincó porque pidió permiso, en su forma inconsciente, ¿verdad? Pide permiso para hacerlo diferente. Entonces lo hace diferente y crece esa conciencia familiar, ¿ok? Lo mejor de las constelaciones familiares es hacerlo un poquito más grande, ¿verdad? Es que lo podamos hacer de un poquito diferente y sobre todo estar armonizados, ¿verdad? En orden y en equilibrio. Pues yo les agradezco a cada una de ustedes que hayan tomado esta maravillosa plática, que se hayan quedado conmigo hasta el final. Gracias por su atención. Les repito, mi nombre es Norma Guadalupe García Ávila, mi contacto es 22 22 17 0709 con LADA más 52. En WhatsApp ustedes nos pueden tener y me pueden seguir por TikTok a @Norma García 570, @Norma García 34005, por Facebook también como Norma.García 1004, ¿ok? Pues un placer estar acá. Yo les doy las más cordiales gracias, agradecimiento a cada uno de ustedes porque esta forma de vivir, yo siempre les digo, las constelaciones familiares es una filosofía de vida, ¿verdad? Es una forma de vivir. No es lo único que hay muchas cosas, ¿verdad?, que tenemos que integrar, pero es una de las maravillosas formas que tenemos de vivir en orden, en armonía, en equilibrio, estar dispuestos a nuestra vida. Y bueno, pues yo los invito en verdad a que puedan sanar toda esa parte, porque todos requerimos sanar. Hay situaciones que a veces las hemos ocultado, las hemos tapado, y bueno, pues ya es hora. Si llegaste a este programa el día de hoy, es porque tú requieres ya sanar, ¿sí? Y yo te puedo acompañar. Y si tú quieres desearlo con otra persona, está perfecto, qué bueno, hazlo, pero ya llegó tu momento de sanar. No te llegó esta información nada más al azar. Te llegó el día de hoy porque tú ya estás en este proceso y es tu momento, ¿ok? Pues me despido de cada uno de ustedes, dándoles un abrazo, mandándoles una bendición a cada uno de ustedes, a cada uno de sus lugares, de sus espacios donde están, en su país, donde viven, ¿verdad? A cada uno de sus sistemas. Les mando un abrazo, bendiciones y tengan un excelente mes. Cuídense mucho. Recuerden que este programa se va a pasar también con repetición el día lunes
y a las 4 de la tarde, y en YouTube, bueno, pues lo pueden ver cualquier momento, ¿ok? Bendiciones, cuídense mucho y mucho éxito. Mi nombre es Norma Guadalupe García Ávila y me despido de ustedes. Bye, bye.